En esta sesión vamos a dar una breve descripción acerca del software ACSoft, que es el software empleado para programar a los PLCs de la marca Moller de la serie Easy, siendo esta serie los modelos 400, 500, 600, 700 y en la nueva versión que es la 6.9 aparecen ya también la serie 800. En este caso, esta versión corresponde a la versión 6.81, siendo la más actual la 6.9. Sin embargo, lo que se vea en este video como explicación general aplica también para la nueva versión. Generalmente, entre mayor sea la gama, se enfoca primordialmente a contar con mayor número de entradas y salidas y, en algunos casos, mayores posibilidades de ampliación para configurar elementos de entradas y salidas adicionales a los que vienen de fábrica con el equipo para hacerle ampliaciones y también la posibilidad de incorporar módulos de comunicación Ethernet o de algún protocolo de comunicación industrial particular. Como en todo ambiente Windows, generalmente se tienen los menús principales en la parte superior. En esos menús generalmente tenemos el clásico de archivo para crear un nuevo proyecto, abrirlo, dar información respecto a quién elaboró el proyecto, el fabricante, la fecha, algunos comentarios, ver los últimos proyectos con los cuales se trabajaron, salir del programa. El menú de editar es el clásico de cortar, borrar, pegar y hacer algunas funciones propias de este ambiente de trabajo que iremos viendo poco a poco. El menú ver generalmente tiene que ver con el hecho de qué es lo que deseamos que se presente en la pantalla de trabajo. Si queremos ver la barra de símbolos o la barra de estado y algunos elementos que deseamos que aparezcan o no en nuestra pantalla de trabajo bajo la necesidad que pueda llegar a tener el programador. En la parte del proyecto, pues bueno, algunos de los puntos relevantes sería la parte de poder establecer la contraseña al proyecto para evitar un acceso no autorizado o que alguien intente copiar lo que se encuentra desarrollando en nuestros archivos. Tenemos la parte de hacer algunos enlaces con referencias cruzadas de los elementos que tenemos programados. Si lo aprecian, algunas de las funciones no se encuentran activas porque primeramente se debe de comenzar ya formalmente a llevar a cabo la realización del proyecto. Algunos de estos menús, conforme vayamos avanzando, de ser necesario, se explicarán y viene la parte referente a la ayuda donde viene bastante documentación acerca del uso del software y cómo funciona en lo particular los modelos físicos ya de las distintas series de esta marca de PLC. Sin embargo, generalmente para comodidad de todo programa en Windows, generalmente vamos a hacer uso sobre todo de la barra de herramientas de iconos y de estos botones que nos van a permitir hacer distintos trabajos con los que nos vamos a tener que encontrar en la programación de estos PLCs. Bien, podemos realizar la programación a cualquiera de estos elementos. Evidentemente se tiene que seleccionar particularmente el modelo del que se disponga físicamente para hacer la descarga al mismo. En algún otro video se hará la explicación de la serie 621 de CTC. En este video nos vamos a enfocar en la serie 500, que es una serie más pequeña, y vamos a utilizar la serie 500 ACRC. La serie AC 512 AC indica que la alimentación es a corriente alterna y que las entradas, que en este caso son 8, también van a ser de corriente alterna, de 110, mientras que sus salidas van a ser de contacto de relevador. Si se tuviese una duda respecto a qué modelo en particular utilizar, pues si no se recuerdan por no tener físicamente en este momento el equipo, pues viene una pequeña descripción en automático de qué características tiene este equipo, cuántas entradas, cuántas salidas, cuántos relevadores internos tiene, cuántas teclas de función, el número de líneas de código que puede aceptar 128, cuántos temporizadores y relevadores de
conteo puede llegar a tener. Bueno, vamos a comenzar ya con una pequeña práctica de funciones básicas programadas y simuladas en este mismo software, que esta es una de las ventajas que tiene este respecto a otros programas, el hecho de permitir la simulación de la programación que podamos establecer aquí antes de descargar para validar su funcionamiento. Vamos a seleccionar el elemento 512 ACRC, pulsamos, arrastramos y soltamos. Nos pide verificar si también podemos hacerle referencia al número de versión que tiene. Es decir, si es un equipo muy viejo, posiblemente su firmware sea de los primeros. Si es un equipo reciente, su firmware estará actualizado. El equipo que tenemos nosotros tiene la versión 0.6 de firmware, entonces no llega a la 10, vamos a ocupar la 0.1, que generalmente siempre hay compatibilidad de la 6 hacia la 1, pero no de la 10 a la 6, como en todo programa de software, así también en los equipos físicos. Tenemos aquí este elemento, como se puede apreciar, tenemos la parte de activación de algunos iconos ya, a partir de que ya tenemos un proyecto. Ya que tenemos aquí el equipo a ser programado, lo primordial que vamos a utilizar son estos botones. Aquí tenemos la parte del proyecto, la parte de comunicación para enlazarnos con el PLC, la de simulación y la de propiamente llevar a cabo la programación del elemento. En un estricto orden, primero elaboramos la selección del elemento a utilizar en el proyecto, después hacemos la programación, simulamos, una vez que verificamos que es correcto nuestro programa, procedemos a comunicarnos con el PLC para hacer la descarga. Bueno, nos vamos a la parte de la programación. Este es el entorno de programación. Este PLC es pequeño, es de los llamados relevadores inteligentes. Prácticamente podríamos decir que equivale en cuanto a prestaciones en comparación con un PLC Logo. La diferencia interesante en este equipo es que, aunque es un equipo de gama baja, siendo que la mayoría de los de gama baja de tipo nano se programan en diagrama de bloques, este tiene la particularidad de programarse en diagrama de escalera. Entonces, vamos a hacer las funciones básicas que se han venido explicando de otros videos, la fundamentación de cuáles son los elementos primordiales que tenemos que empezar a trabajar en todo PLC nuevo. Entonces vamos a hacer la función identidad, vamos a tener un contacto normalmente abierto. Aquí las entradas en este PLC se llaman I01, I02, I03, hasta el número de entradas físicas que lleguemos a tener. En este modelo solamente tenemos 8 entradas, hacemos uso de la primera y al extremo vamos a colocar lo que sería la carga de activación, que en este caso sería un Q. La Q es la salida y tenemos aquí lo que es nuestra primera salida de un total de 4. En este caso este modelo únicamente tiene 4 salidas. Si yo quisiera cambiar el número de salida, basta seleccionarla, me voy al apartado de abajo de información y podría seleccionar otro número de salida. Lo mismo ocurriría con la entrada. Doy un clic en la entrada y podría seleccionar el número de entrada. En este caso físicamente tiene 8, pero vamos, con los módulos de ampliación podríamos extenderlo a más número de entradas. Pero debemos de contemplar que como este proyecto se va a descargar físicamente a un equipo, únicamente utilizaremos máximo hasta la entrada 8. Esta sería la función identidad. Vamos a proceder a poner la función negación. Tenemos aquí el contacto de la segunda función. Seleccionamos aquí que es el contacto 2 para hacer uso de una segunda entrada, pero este lo queremos normalmente cerrado. Para negarlo, nos vamos en la parte de abajo y le damos clic, que es un contacto que cuando llegue la señal se va a abrir, mientras que este es un contacto que cuando llegue la señal se va a cerrar, de cierre, o normalmente abierto y normalmente cerrado. También podemos utilizar para la parte de la carga una segunda salida e indicar que esta sería la Q2.
Vamos a proceder ahora con la función simultaneidad o AND. Vamos a utilizar dos entradas. Para efectos de, como esto lo vamos a cargar físicamente en un PLC y no tener que estar conectando tantas entradas, voy a reutilizar la entrada 1 y voy a reutilizar la entrada 2. Chequen que no puedo conectar directamente el contacto aquí, tengo que dejar un espacio. Y a este le vamos a indicar que esta es la entrada 2. Este equipo tiene la característica o la limitante de que únicamente puedo poner máximo 3 señales de entrada. Posteriormente esas 3 señales de entrada tendría que colocar a la salida. En este caso solamente voy a ocupar 2, voy a borrar este, pero esto es una característica importante porque habrá diagramas de escalera donde se requiera tener más de 3 señales de entrada y más adelante veremos cómo solucionar esa salvedad. Voy a borrar este que está de más, seleccionamos y pulsamos la tecla Supreme, nos queda un hueco y para cerrar este espacio tenemos aquí un pequeño lápiz. Con este podemos dibujar las conexiones y ya tenemos completa la línea de activación. En este caso sí vamos a seleccionar la salida 3 y finalmente vamos a hacer la función OR o paralelo. Vamos a reutilizar nuevamente una entrada 1 y una entrada 2 y vamos a cablear. Con el lápiz dibujamos y podemos dibujar hasta donde vaya a ir la carga. Colocamos la carga y la direccionamos a el número de salida 4. Tendríamos la función identidad, la función negación, la AND y la OR, cada uno en una salida diferente. Ahora, este es un clásico esquema de visualización de diagrama de escalera, como podríamos ver prácticamente casi en cualquier marca de PLC. Tenemos la particularidad de poder observar este diagrama de escalera en otros dos modos diferentes. En la parte superior, si yo selecciono el botón que dice simbología DIS, le damos un clic, ustedes podrán apreciar que la simbología se asemeja a un clásico diagrama eléctrico bajo norma DIN tipo europeo y donde vemos aquí la primera carga, la segunda carga, la tercera carga y la cuarta carga representadas como bobina y los contactos ya sean normalmente abiertos, representados como tal, como contactos, en este caso los botones, abiertos y cerrados y los paralelos. Para finalmente tener una opción de visualización adicional, si nos vamos aquí, que dice visualización específica del aparato, si nos vamos a esa visualización, lo que veríamos aquí físicamente se parece mucho a la primera versión que teníamos programando del diagrama de escalera clásico. La diferencia es que esta es la forma en que físicamente se ve estas funciones de programación programadas directamente sobre la pantalla del PLC, puesto que este PLC, al igual que el logo, se puede programar sin la necesidad de utilizar este software, programando directamente en su pantalla con las teclas de navegación. Y este sería el aspecto que nosotros estaríamos viendo físicamente de cómo aparecería en esa pantalla, donde esa pantalla no permite poner la simulación de un contacto, simplemente se pone en esa pantalla qué entrada estamos haciendo referencia, qué salida, y cuando esa entrada es normalmente cerrada, se pone testada con una línea superior indicando que es una función inversa. Para efectos de acomodarnos más con una lógica de diagrama de escalera convencional, vamos a tratar de utilizar la de tipo ANSI. Y una vez que ya tenemos aquí nuestro programa desarrollado, procedemos al siguiente paso, que sería simular. Nos vamos a la parte de simulación y aquí en la parte de simulación tenemos para dar lo que sería la ejecución de la simulación, darle play. Previo a ello, vamos a irnos del lado izquierdo, tenemos las opciones de funcionamiento y en este caso solamente tenemos dos botones. Por default,
la mayoría de los botones viene a manera de botones de tipo retentivos, de que cuando se dé un pulso se va a quedar en esa posición. Podemos seleccionarlos de que sean de tipo pulsadores, que sean pulsadores normalmente cerrados, normalmente abiertos, de retención en condiciones originales o de inicio normalmente cerrados o normalmente abiertos. Para efectos de la simulación, vamos a ponerlos de tipo de retención para poder simular las dos señales. Caso contrario, no nos va a ser posible seleccionar que damos un pulso y damos otro pulso porque únicamente tenemos un mouse. Entonces tendríamos que dar un pulso y que la señal se mantenga para poder simular la llegada de la otra señal. Entonces vamos a tener que seleccionar que sean de tipo de retención normalmente cerrados. Sin embargo, vamos a dejar algunos de estos, el 3 y el 4 en estas configuraciones para que en pantalla aprecien la diferencia. Bien, esta sería la forma en que configuraríamos los botones de entrada. Si damos un clic, se vuelve a compactar esa visualización. Si nos vamos a las entradas, aquí ya tendríamos a los botones. Tendríamos el botón 1, que es de tipo retentivo, doy un clic, se permanece en esa posición, doy un clic y se abre. El 2 está en similares condiciones. Sin embargo, el 3 es push button. Doy un pulso, se activa, suelto el clic y se vuelve a abrir. El 4 también es de tipo pulsador, pero es normalmente cerrado. Aparece cerrado, doy un pulso, se abre, suelto el pulso y se vuelve a cerrar. Doy un pulso, se abre, suelto, se vuelve a cerrar. Entonces, estas van a ser nuestras señales de entrada para el simulador. Aquí podemos configurar algunos ciclos de en cuánto tiempo se va a ejecutar. Generalmente no es necesario moverle nada de aquí, ni tampoco el de punto de interrupción, salvo para algunas aplicaciones que en este instante no abordaremos. Nos vamos al siguiente punto relevante que sería la pantalla. Y aquí en la pantalla podemos monitorear las entradas. Y cuando damos clic aquí en la parte de abajo, aparecen esas entradas. Cuando llegue la señal aquí se va a encender. Podemos monitorear las salidas, las marcas o cualquier localidad de memoria, el tiempo que ha transcurrido de cada uno de los temporizadores, la cantidad de contagio que tiene cada uno de los contadores, si ya se encuentra activo o no. Para efectos de simulación les recomiendo que lo que visualicen es la parte que dice pantalla. En la parte de la pantalla vamos a poder apreciar algo muy similar a lo que veríamos físicamente en el caso de tener programado el PLC de manera física. Vamos a darle play. Y esto es lo que veríamos en el programa una vez habiéndolo descargado o bien habiendo hecho el programa directamente en el PLC. Veríamos la fecha, veríamos el que está en estado de run, veríamos la cantidad de entradas como puntos y en este caso únicamente aparece la 4. ¿Por qué? Porque la 4 la dejamos como normalmente cerrada en la parte de las entradas físicas. Noten un efecto interesante. Dentro de la simulación del diagrama de escalera, la línea correspondiente a lo que es la lógica de negación, la NOT, está activa, porque aquí tenemos un normalmente cerrado. Pero sin embargo, el número 2 no lo vemos aquí, en lo que es la pantalla de el PLC, porque ese número 2 está cerrado, pero a manera de software. Sin embargo, el 4, que ni siquiera lo tenemos programado aquí, pero aunque lo tuviésemos, no estaría activo, aparece aquí en la pantalla porque está negado desde hardware. Entonces, es importante clarificar esa diferencia. Podemos hacer negaciones desde software o desde hardware. Hay ciertas reglas de cuándo me conviene utilizar una y cuándo me conviene utilizar otra. En este caso, pues no le haremos caso a la 4, únicamente era para mostrarles que al pulsar la señal se pierde, suelto, la señal llega, es pulsadora, el 3 doy un pulso, se activa, suelto, se pierde la señal, sin embargo la primera queda activa y la segunda también queda activa. Ahora, vamos a visualizar qué es lo que tendría que pasar aquí. La primera, sin tomar en cuenta las demás, observen que únicamente tiene que funcionar cuando se pulsa la primera señal, que sería la I1. Damos un pulso en I1,
vemos que si la señal está entrando, hay una activación, es una función identidad. Si yo quito la señal, se pierde la señal. Si pulsamos ahora lo que sería la señal 2 es una negación. Cuando la señal se encuentra presente, no hay salida, es inversa. Aquí sí hay, abajo no hay. Quitamos la señal 2, no hay señal de entrada, pero sí hay señal de salida. Es una función de negación. Vamos a hacer la función AND. La función AND indica que para que funcione, tiene que funcionar ya sea con 1, únicamente observan la 3, tiene que funcionar en conjunción que esté la 1 junto con la 2. Aquí en el diagrama de escalera apreciamos que efectivamente se aprecia que está activa la salida. No vean los demás, ahorita concentrémonos en la parte de identidad. Está activa y yo veo que la 3 está activa. Si alguna de las dos señales se pierde, la función AND hace que se caiga la salida porque forzosamente se requieren las dos señales. Ahora, para concluir, enfoquemos nuestra atención hacia el cuarto elemento que sería la función OR. En la función OR requerimos que cualquiera de las dos señales active la salida. Aquí me acabo de dar cuenta que no hicimos la modificación de esta señal. Vamos a modificarla, vamos a darle stop y quedamos que esta vamos a convertirla a la señal I0.2. Para regresar a la parte de edición, nos vamos a la parte de aquí abajo y nos regresamos al esquema de contactos. Ahora sí ya podemos editar y indicamos que esta va a ser la señal 2. Regresamos a simulación, volvemos a ejecutar, regresamos a ver la pantalla y ahora sí, vamos a enfocar nuevamente nuestra atención en la salida 4. Si pulso la entrada 1, aquí estoy monitoreando que se activa la salida. Yo veo que efectivamente entra la señal en 1 y se está activando en 4. Si yo quito la señal se va a caer la salida, pero esta salida también va a poder ser activada a través de la entrada 2. Es una función OR. Incluso si pulsamos las dos, también va a permanecer encendida porque ya sea una u otra o bien las dos. Y esta sería la forma de simular una condición básica en el simulador ACSoft correspondiente a los PLCs Moller, que actualmente al parecer han sido adquiridos por la empresa Eaton y actualmente los pueden encontrar en internet como PLCs Eaton Moller. Hasta aquí con este video.